quiero comenzar porque el análisis lo vamos a hacer en conjunto también con Rafa. Edwin, Cacho, ¿cuándo ocurrió esto que apareció en la cuenta de Cacho, pero no lo he visto en otro lugar? ¿Cuándo ocurrió? Probablemente, dice Cacho, no están hablando de fútbol. Me sorprende sobre todo verlo a Rodríguez Belcé ahí. Y Cacho cree que Rodríguez Belcé, cercano probablemente a Evo Morales. Cacho, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tufi. Un saludo para ti, para Nona, para los integrantes de tu equipo allí en Asuntos Centrales, y también un saludo enorme a Rafa Archondo, un colega periodista con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar en medios de comunicación. Esto ocurrió la semana pasada. Fueron fotografiados estos tres personajes que hacen al masismo. Por un lado está Diego Pari, por otro lado está Sebastián Michel, y al centro de ellos está el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, que siempre ha sido un personaje que ha tenido mucha cercanía con el expresidente Evo Morales, así que están conversando seguramente de política. No creo que hayan conversado de otra cosa que no haya sido de política en medio de esta crisis, en medio de esta suerte de implosión que tiene el MAS y que está generando varias corrientes. Aquí en La Paz se habla del arcismo, del evismo, del choquehuanquismo, del androniquismo y finalmente de Morena, que podría denominarse como un evaísmo. O sea, 5. Así es. Cacho. Así es. Sí, se ha producido una verdadera implosión, como ocurrió también con el MNR en la década de los 60, después de que fue un partido hegemónico, el movimiento nacionalista revolucionario. Tuvo luego varios fraccionamientos que dieron lugar a varios tipos de MNRs. Lo mismo parece que está ocurriendo ya en el MAS, después de haber sido un partido poderoso, hegemónico en este primer cuarto de siglo del siglo XXI. Ahora parece produciendo este fraccionamiento en varias corrientes. Bueno, el post no ha sido ni desmentido ni tampoco respondido, pero es muy interesante poder analizar lo que puso Cacho y la foto igual. Por eso también le pregunto la mirada que tiene Rafa Archondo de esa fotografía. Rafa, ¿estamos hablando de 3 salas en el MAS, de 2 solamente o de 5 como también menciona Cacho? ¿Cuál es tu criterio? Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, un saludo para Cacho y agradecer a Cacho por esa primicia que ha lanzado, ese verdadero bombazo fotográfico, porque yo creo que nos corresponde a nosotros sobre todo hacer una interpretación de los personajes que están sentados alrededor de esa mesa. Ya después Cachito nos dirá en qué café fue exactamente, para poderlo localizar geográficamente, ¿no? Yo creo que lo que está discutiéndose en esa mesa, por supuesto, no es, como ustedes dicen, nada de fútbol, sino de política, y me parece que, o sea, me animo a imaginar que la discusión que se está dando en esa mesa es acerca del binomio presidencial que va a encabezar, digamos así, probablemente más, aunque posiblemente con sigla prestada, eso habrá que ver. Yo creo que el binomio Turfí Cacho va a ser Rodríguez. ¿Ah, sí? Lo he estado diciendo de muchas maneras, ¿no? Andrónico encabezando una fórmula ante la eventual inhabilitación legal de Evo Morales, y Eduardo Rodríguez como un acompañante de las clases medias, intentando volver a reconstruir un poco ese arco de unidad que se dio en algún momento entre los movimientos sociales y lo que serían las clases medias urbanas, que han sido ahuyentadas del MAS por una serie de factores y que podrían eventualmente regresar, si es que hay una campaña exitosa, para votar por Rodríguez. Yo me atrevo que Sebastián Michel está apadrinando esto, porque bueno, Sebastián Michel representa en esa mesa a Luis Arce, precisamente. Él es su funcionario, él está de embajador de Bolivia en Caracas, y no hay que olvidar que Luis Arce tiene la sigla en su poder. Entonces ahí está sentada la sigla, que está, digamos, en manos de Sebastián Michel. Está el representante, en cierto sentido indirecto, del evismo, que es Eduardo Rodríguez Belcé, muy cercano a Evo Morales, y está Diego Pari, que también, digamos, es un operador importante, también, igual que Sebastián Michel, una persona cercana, indudablemente, a Luis Arce. Yo creo que es el sector de Luis Arce que está intentando acercarse
para que el edismo aporte con Andrónico y con Eduardo Rodríguez Belcé, y a cambio de eso puedan eventualmente colocarse bajo la sigla del MAS, que gracias al Tribunal Constitucional y los jueces autoprorrogados han logrado, digamos, expropiarle a Evo Morales la sigla. Creo que eso sería, digamos así, lo que estarían discutiendo. Por supuesto, no tenemos certeza alguna, pero gracias a la foto de Cacho podemos especular un poquito. Muy bien, muy bien. Siempre hay que mirar escenarios en esto a 6 meses. Te voy a dejar rondando una pregunta mientras le pregunto a Cacho también más sobre esta foto. Una pregunta te voy a dejar rondando para que la penses un poquito más, Rafa. El presidente Arce ha sido proclamado el fin de semana en Santa Cruz y en algunos otros lugares. Te pregunto si es real la hipótesis que maneja el ex vocero Jorge Richter de que Arce estaría tratando de construir una candidatura única de la izquierda que pase por él y sea una candidatura de resignación, eliminar a todos los de la izquierda y él ser el candidato. Te la dejo rondando para que me vas luego o nos vas comentando luego, mientras le digo a Cacho ahí, Cacho, si coincides o no de que puede darse esa fórmula Rodríguez, Andrónico y Eduardo Rodríguez Belcé, como plantea Rafa, o si además en esa línea, definitivamente esa imagen puede estar sintetizando la posibilidad de que se unan al final las 3 alas o 4 o 5 del MAS, como creen algunos que dicen que al final se pueden terminar uniendo. Es realmente espléndido lo que ha dicho Rafael Archondo en asuntos centrales, Tufí. Y si estamos hablando de política, no habría que descartar la posibilidad de una dupla, de un binomio Rodríguez. Y como lo ha señalado Rafael, yo creo que es interesantísimo el que se vuelva a conectar a las clases indígenas, originario campesinas, que podrían estar representadas por Andrónico Rodríguez, con las clases medias urbanas, que podrían encontrar una buena representación en el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé. Entonces, ese es un escenario muy bien planteado por Rafa. Yo creo que sobre eso hay que explorar cuáles son las posibilidades de que esto de alguna manera se materialice ya en los hechos, cuando se presenten a los binomios, a las alianzas, y cuando ya se empiece a materializar también el calendario electoral. Yo me quedo realmente sorprendido porque es una lectura muy aguda de Rafael a partir de esta fotografía, y efectivamente habría que pensar en un escenario de esa naturaleza. Respecto a la posibilidad de una unidad al final de todas las salas, porque al final se han sentado 3 ahí posibles representantes, lo de Rodríguez Belcé yo lo pongo siempre ahí en consideración para que Rodríguez Belcé sea el que lo explique, lo aclare. Yo he intentado varias veces hablar con él, pero no he podido. ¿Pero te parece que puede finalmente darse esa unidad antes de la elección? En este momento, digamos, en esta fecha en la que estamos con, digamos, las vísperas de la proclamación ya oficial del presidente Luis Arce como candidato oficial del MAS, porque él tiene la sigla, tiene el aparato estatal. Esto se va a producir aparentemente este viernes 21 de febrero. Es improbable que ocurra todavía una reunificación de todos estos pedazos que están del masismo regados por todas partes. Quizás, si bien hay este buen entendimiento, estas charlas civilizadas entre representantes de las corrientes internas del MAS, se han hecho mucho daño, ¿no? En todo este tiempo se han hecho mucho daño, y entonces creo que todavía es improbable una reunificación como tú también la planteas, querido Tufi. Sí, ahora sí, Rafa, Arce parece que ya entró al ruedo, y te pregunto esa otra lectura de que estaría buscando ser el candidato único de la izquierda, básicamente de la izquierda, eliminando a todos los que estén en su camino y que se vote por resignación por él, decía Jorge Richter. ¿Qué te parece? ¿Tiene chance Arce en este momento de ser nuevamente reelecto? Yo no sé de dónde Jorge Richter tiene esta información. Bueno, él ha sido muy cercano a Arce y probablemente ahí tiene algunas filtraciones de información. No lo descarto, por supuesto. Luis Arce puede intentar aspirar a la presidencia o a la reelección. Sin embargo, siguiendo con la línea, digamos, que hemos ido tomando con Cacho y contigo, yo creo que el MAS, en todas sus vertientes, tiene una sola certeza. Pueden estar divididos en todo, pero algo está absolutamente claro.
Arce es un cadáver político. Yo creo que para ninguna de las facciones del MAS, incluida la del propio Arce, hay la expectativa de que Arce pueda conseguir una buena votación. Yo creo que todos los intentos, por ejemplo, de Félix Pazzi para atraer a Andrónico Rodríguez, el discurso que Andrónico Rodríguez ha comenzado a enarbolar, hay que recordar el foro del 4 de febrero en Los Cajibos, cuando Andrónico Rodríguez dice cosas que Evo Morales jamás diría. Es decir, por ejemplo, que la confrontación entre izquierda y derecha es totalmente estéril, que lo que hace falta en la política es tolerancia, que no nos lleva a nada, digamos, colocarnos en uno de los dos polos. El propio Andrónico Rodríguez dijo en aquel encuentro que no estaba de acuerdo con que el Estado acapare todos los sectores de la economía, que es un Estado paternalista y que había que volver, digamos, a respetar la iniciativa privada. Todos esos elementos que no han sido además cuestionados ni refutados por Evo Morales, a pesar de que fueron públicos y causaron digamos, cierto interés, ¿no?, en los periodistas, me están mostrando que Andrónico Rodríguez está intentando colocarse al centro. Hugo Moldis también ha criticado a Andrónico Rodríguez hace poco diciendo que ya no es de izquierda, que ahora es de centro. Entonces me parece que es de alguna manera una señal de que Andrónico se va moviendo hacia ese ámbito con tal, digamos así, de reestructurar un discurso que ya no tenga ese grado de polarización que Evo Morales le había planteado. Sin embargo, yo no creo, por ejemplo, que Andrónico vaya a traicionar a Evo Morales. Yo creo que si se logra consolidar un acuerdo como el que probablemente se estaba debatiendo en esa mesa de café que Cacho nos ha entregado como imagen, va a ser necesariamente con la aceptación de Evo Morales. No creo que Andrónico se atreva, digamos así, a separarse de Evo. Yo creo que todos los pasos que le está dando están en cierta medida concertados o son consensuados, digamos, desde el Chapare. Entonces es un proceso muy complejo, seguramente no conocemos los detalles, pero pues al menos podemos en cierto sentido acercarnos a aquello. Mi respuesta sería esa, que no creo que Luis Arce se anime a buscar la reelección. Eso ahuyentaría prácticamente a todos los sectores del MAS y prácticamente nos colocaría ante una candidatura que sería en realidad testimonial y que podría abarcar, como dicen las encuestas, máximo un 3% del electorado. Bien, enseguida vamos a hablar con ambos del escenario de los opositores, pero quiero también trasladarle a Edwin, a Cacho Herrera, esta misma pregunta. Edwin, la chance real de Arce y esta hipótesis de que podría él sacar de escenario a todos los posibles candidatos de la izquierda para él asumir esa candidatura y ser ya casi un candidato por el que la izquierda votaría, diríamos que por resignación, es lo que ha dicho el ex vocero Richter. ¿Cuál es tu criterio, Cacho? Yo también lo veo muy difícil, querido Tufi, porque hay un elemento central que hace a la posibilidad incluso de una candidatura de Luis Arce, que prácticamente ya está cantada, y es esta agravada crisis económica y de varias facetas que tiene el país. Si algo la gente, por ejemplo, tiene claridad es que es responsable, por lo menos uno de los grandes responsables de esta crisis, el propio presidente, siendo economista, habiendo sido ministro de Economía, se creía que era digamos, la clave para salir de un momento complicado en términos económicos, pero no, se está siendo arrastrado por la crisis Luis Arce. Yo creo que más bien si es que consigue finalmente la candidatura a partir del MAS, podría ser considerado como una especie de candidato de la decadencia partidaria de un proyecto estatal que ha presentado el MAS y que se ha agotado en todo este tiempo, ¿no? Así que yo creo que lo veo difícil. Me imagino que por algún tipo de estrategia electoral finalmente va a aceptar ser proclamado como candidato a la presidencia, en realidad a la reelección presidencial, pero creo que con muy pocas posibilidades. Bien, ahora vamos a hablar de la oposición. A partir, inclusive me motiva lo que vi algo en la página de H Parlante, que es de Rafa Orchondo. Hay que seguirla porque tiene una agudeza para leer la política. Rafa, desde México, pero las tiene y la mantiene. Rafa, pusiste hace unos días atrás unas fotos
de los anteriores opositores en otras elecciones, con rostros que se repetían y con escenarios parecidos de dispersión electoral y fragmentación. Inclusive escribiste. Ahora, Rafo, en ese sentido, quiero plantear este tema de la dispersión de la oposición y bueno, lo que decías, esta es una gran oportunidad que tiene después de tiempo la oposición, pero se mantiene la dispersión, la oportunidad la puede perder, y ya en las últimas semanas han reiterado, por ejemplo ayer, Marcelo Claure, que parece ser un nuevo actor en este escenario, pidiendo un candidato único para no perder la oportunidad. Luego, Manfred Reyes Villa, que ha dicho ayer, hay un bloque de unidad de la oposición, pero no está unida, está más bien confrontada, se refiere al que se anunció, ¿no? Entre Tuto, Mesa y bueno, Camacho y otros actores. Amparo Vallivian decía que forma parte de ese bloque, ayer nos decía aquí que están unidísimos, que solamente hay una competencia, y el propio Samuel decía lo mismo, es competencia, pero estamos unidísimos, a la hora de la verdad nos vamos a unir, por lo menos este bloque. Bueno, quiero preguntarle a Rafo, ¿cómo lo ve ese escenario, Rafo? ¿Realmente esa dispersión va a continuar? La propia Amparo Vallivian decía, lo único que probablemente nos puede complicar es Manfred, Chi, y vamos a ver qué pasa con Rodrigo Paz si van solos, porque podrían terminar dispersando más aún la oposición, pero nosotros estamos unidos y vamos a ir así unidos, decía. ¿Cuál es tu criterio, Rafo? Sí, gracias, porque yo creo que no están unidísimos, están divididísimos, y tal vez más divididísimos que nunca, porque hay que recordar que, por ejemplo, la anterior elección teníamos dos fuerzas en general, máximo 3 fuerzas de oposición al MAS que concurrían, digamos así, a partir de la elección, por ejemplo, del 2009. En general, la oposición ha ido perdiendo terreno desde aquel 42%, que podemos pensar como, digamos, fase inaugural cuando Evo Morales ganó la elección por primera vez por mayoría absoluta el año 2005. Ahí la oposición tenía un 42%, y luego fue cayendo gradualmente hasta llegar más o menos al 32%. El mayor ascenso de la oposición en estos 20 años, imagínate cuánto tiempo ha pasado. En estos 20 años es la votación que tuvo Carlos Mesa en las anuladas elecciones de 2019, donde digamos que tuvo un 36%, y si hubo algún tipo de fraude, que seguro que sí, digamos que haya llegado al 38%. Yo creo que el 2019 no ganó la oposición. Sí hubiera podido forzar una segunda vuelta, pero aún en ese momento de mayor desprestigio, de mayor auge del movimiento ciudadano, digamos, en contra de la reelección y para respetar la voluntad del 21F, ni siquiera en ese momento la oposición alcanzó a superar el 40% que ya tuvo en 2005. En este año, curiosamente, cuando el MAS está en los problemas que hemos señalado, la oposición tampoco logra romper su techo, y lo que vemos, tú mismo lo has señalado, son candidatos decididos a seguir hasta el último momento, decididos a llegar al 17 de agosto. No lo veo ni en Chini, ni en Manfred, ni en Tuto, ni en Samuel, una disposición a bajarse. Es decir, están invirtiendo todo lo que pueden, todos sus contactos, están más entusiasmados que antes, ante la posibilidad de postularse y de competir. Yo creo que el único político de oposición sincero en este momento que ha dejado la competencia es efectivamente Carlos Mesa. El resto no, y entonces yo veo muy difícil, incluso en las encuestas de Claure se puede observar aquello. Ni Chi ni Manfred, que son los candidatos opositores mejor medidos por Claure, están en esta idea de hacer una encuesta, de hacer una primaria. Son justamente ellos los que han desconfiado de esta posibilidad, los que están avanzando, digamos así, los que tienen las campañas aparentemente más exitosas. Entonces sí, yo creo que es muy difícil, muy complicado, y tenemos que ir, Cacho, hasta el 16 de abril. Es decir, yo decía en ese post que mencionaba Tufi, pues tienen 2 meses para recuperar lo que no hicieron en 20 años. Ahí está. Cacho, lo mismo, oposición dispersa. ¿Hay esa posibilidad de un candidato único? ¿Es la única vía para ganarle al MAS un candidato único, o la dispersión no pone en riesgo una posible victoria de la oposición esta vez? Lo que pasa es que más bien, como ven al MAS dividido, como creen que va a haber una mayor fragmentación del MAS, entonces creen que eso más bien es la oportunidad para llegar en algunos casos solos al poder. Y por tanto, la certeza que yo tengo personalmente es que no va a haber candidato único, no va a haber esta unidad plena
en las oposiciones, ¿no? Quienes están, creo que entendiendo mejor que en realidad es una suerte de preprimarias o primarias anticipadas, es Jorge Tuto Quiroga por un lado y Samuel Doria Medina por el otro lado en el bloque de la oposición. Yo creo que ellos sí han entendido que hay que competir y están haciendo cosas mostrando esa competencia. Por afuera del bloque hacen lo mismo Manfred Reyes Villa, que ha entendido que hay que igual mostrarse, competir, ganar adeptos, ganar adhesiones, y en menor medida lo está haciendo el señor Chi. Del resto, prácticamente es muy difícil hablar porque tienen muy pocas posibilidades, tienen todo el derecho, por supuesto, de intentar llegar a la presidencia, pero yo creo que no va a haber unidad. Se va de alguna manera a definir el tema del bloque opositor con esta encuesta que ya se ha anunciado, y ahí va a surgir otro problema, porque el ganador va a querer llevarse todo, va a querer ser el representante, incluso va a manejar el porcentaje con el que gane esa encuesta como una especie de piso para entrar ya a la recta final de este proceso electoral, enfrentando a Manfred Reyes Villa, eventualmente a Chi y al candidato o los candidatos del oficialismo. Entonces, vamos a tener 4, 5, hasta 6 opciones electorales en agosto de este año, y como dice Rafa, eso va a generar esta dispersión que yo la origino en que la oposición cree que el MAS ahora está dividido, y es cuando ahora se puede intentar llegar incluso de manera unilateral, de manera solitaria. Bien, un último punto que tiene que ver con la gran pregunta de la palabra outsider. A partir de Chi y alguna otra cara nueva, Chi no es tan nuevo, pero por ahí dicen que podría ser el outsider. ¿Qué piensa al respecto, Rafa? ¿Habrá un outsider faltando 6 meses para la votación? ¿Y qué piensan además de la irrupción en campaña ya de Johnny Fernández aquí en Santa Cruz como candidato presidencial, Rafael? Y bueno, comienzo por lo segundo. Yo creo que Johnny Fernández lo dijo también claramente, todavía no está definido que él fuera a ser, digamos, el aspirante a la presidencia por UCS. Recordemos que antes la sigla de UCS fue utilizada para otros candidatos, y podría ser esto, se podría repetir esta situación. Yo creo que Johnny Fernández hizo esa movida, digamos, de buscar una proclamación nada menos que en el Alto, con el objetivo de negociar un lugar, un puesto, digamos, recién alguno de los frentes con los cuales consiga tener una presencia. Y en relación a un outsider, yo creo que difícilmente, me parece que los outsiders no aparecen con mucha frecuencia en general en América Latina. A veces se dice que Bukele, por ejemplo, era un outsider, y no es cierto. Él fue alcalde de San Salvador durante mucho tiempo y era parte del sistema de partidos. También se dice que Milei es un outsider, y eso tampoco es verdad. Él estaba durante mucho tiempo, varios años, como un influencer, como un analista de temas económicos. No era alguien que saliera de la nada y que fuera desconocido, y lo que hizo en realidad es tener un discurso muy radical que le hiciera, digamos, el favor de atraer los reflectores. Yo creo que un outsider tiene un poco esa condición de ser un poco escandaloso, de ser un poco llamativo y de tener una sociedad que está dispuesta a recibir ideas nuevas. Creo que la sociedad boliviana está en esa posibilidad. Yo creo que el modelo del MAS ha mostrado ya sus enormes debilidades, y sin embargo no existe en el escenario boliviano alguien que fuera de la clase política tradicional pudiera generar un discurso de ruptura, ¿no? Que eso es lo que caracteriza a un outsider, alguien que dice: yo soy muy diferente a todos los demás. Sí. Y creo que en el caso de Chi tampoco se aplica, como tú decías, Tufi, ya fue candidato, ya conocemos su discurso, está volviendo a intentar, y entonces me parece que por lo menos en el horizonte no se ve a alguien que pueda tener esas características de ser algo completamente diferente, nuevo, rupturista, y que al mismo tiempo gane simpatías rápidamente ante el derrumbe de las otras opciones. Creo que tampoco se está dando ese derrumbe, y estamos en una transición muy difícil, muy complicada, que no tiene esa claridad, digamos así, de un Milei que era sustituto del PRO, sustituto de Macri, como una mejor opción contra el peronismo, pero ya existiendo una demanda en la sociedad argentina para sustituir al peronismo. Creo que eso tampoco se da en Bolivia,
no veo una demanda así excesiva por acabar con el MAS. Hay todavía bolsones importantes que lo respaldan. Y entonces, ojalá todo esto lleve a construir un sistema de partidos que sería lo ideal, digamos, para seguir administrando este proceso en adelante en medio de la crisis económica. Bien, concluyo con Cacho. La misma pregunta, Cacho, outsider en Bolivia. ¿Y qué pensás de la irrupción de Johnny Fernández en los últimos días? Solamente para complementar lo que ha dicho Rafael en cuanto a Johnny Fernández, en este momento, Tufi, hay 4 jefes de partidos que son al mismo tiempo alcaldes. Johnny Fernández es alcalde de Santa Cruz y jefe de UCS, Manfred Reyes Villa de Cochabamba y jefe de Sumaté, Johnny Torres de Tarija y jefe del MNR, y Eva Copa del Alto y es jefa de Morena, de este partido recientemente que vio la luz a la vida política del país. Y hay 2 candidatos, o sea, 2 alcaldes candidatos, Johnny Fernández y Manfred Reyes Villa, y tenemos un presidente candidato que se va a materializar en las próximas horas, que va a ser Luis Arce. Ese más o menos es el panorama, y por tanto yo sí también creo que ocurren estas cosas para luego buscar algún lugar en alguna lista, ser primer senador o tener incluso posibilidades de acomodar a algunos de sus acompañantes en las listas de diputados. Bueno, eso es lo que ocurre generalmente en estos procesos electorales. Y en relación al outsider, yo creo que el último outsider boliviano ha sido sin duda Luis Fernando Camacho, el gobernador encarcelado de Santa Cruz, por estas características distintas, ¿no? De irrupción, de un discurso altamente contestatario, confrontacional, que planteaba otras cosas diferentes a lo que se veía en este tiempo en el país. De hecho, el uso de la Biblia, ¿no? Varios detalles que, en mi criterio, han mostrado a Luis Fernando Camacho como un outsider político, como ocurre con estas características. A partir de eso, yo no veo ya la aparición de otro outsider con estas características. El señor Chi ya tiene bastante recorrido, sobre todo en eventos electorales. Cada vez que hay elecciones aparece, de alguna manera concentra el voto protesta, el voto rebelde, pero tiende luego a desaparecer si es que no le va bien en las justas eleccionarias. Así que yo me quedo con esta figura, sí. Como perfil de outsider. Yo creo que el último ha sido Luis Fernando Camacho. Les agradezco mucho, Cacho Herrera, Rafa Archondo, por este exquisito escenario de análisis a 6 meses de las elecciones. Vamos a estar seguro conversando. Un abrazo para ambos, a México, a Rafa, a Cachito Herrera en La Paz. Abrazo, hasta pronto.